Javier Milei, ¿cómo te va, Javier? Buen día. Hola Eduardo, un gusto enorme hablar contigo nuevamente. Gracias, igualmente, Javier. Bueno, contame un poquito, ¿dónde estamos parados y hacia dónde vamos? Cuarentena de por medio eterna. ¿A dónde vamos a No, parar? en principio la configuración real de la economía muestra que ya estamos en lo que es la peor crisis económica de la historia. Argentina, acorde a la visión de distintos analistas, el PBI estaría cayendo en el rango del 11 al 13%, por lo tanto, en ese contexto sería una caída aún peor que la que tuvimos en el 2002. Recordemos que en el 2002 se cayó 10,9, la tasa de desempleo fue 25, la pobreza 55%, y la inflación 41. Hoy Argentina estaría cayendo entre 11 y 13, digamos, el desempleo en este momento está en 15, va camino a 20, pero hay que tener en cuenta que el número está distorsionado, porque vos pensás en el caso, no sé, un mozo de un bar, Sí, lo echan porque, digo, está cerrando, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? No sale a buscar trabajo de mozo, porque sabe que los otros bares también están cerrados. Entonces eso estadísticamente figura como que no está buscando, por ende no está desempleado, lo cual es falso, ¿sí? Digamos, o sea, lo que pasa es que lo podés maquillar claro. estadísticamente porque tenés cuarentena, ¿sí? Por otro lado, digamos, la pobreza ya está en torno, digamos, al 40-45%, ¿sí? Y todavía hay un montón de cuestiones que quedan pendientes, la inflación estaría rondando el 40%. Entonces, digo, si vos te fijas, la configuración ya es peor que la del 2002, porque en el 2002 vos venías de un shock de demanda, sí, por la contracción monetaria de la salida de la convertibilidad, sí, y eso, digamos, se pudo reponer fácilmente porque vos eso lo podías arreglar claramente con emisión monetaria y además tenías stock de capital alto como consecuencia del proceso de inversión de los 90. Hoy, digamos, básicamente el shock es de oferta, la cuarentena estúpida impulsada por el gobierno, que además es un fracaso colosal, digamos, que en todo el mundo ya se habla del gran fracaso argentino, donde destrozó la economía, digamos, va a ser una de las 3 economías del mundo que más caen, segunda en el índice de miseria, tercera en el podio, digamos, de la inflación. Y en salud estamos en el puesto 10 de los países con más contagios. O sea que en salud esperemos un poco a ver si fue un fracaso o no también No allí, ¿no? es que ya ¿Eh? es un fracaso, porque Bueno, cuando vos tomás la cantidad de muertos cada millón de habitantes y la cantidad de infectados cada millón de habitantes, Argentina ya está en los peores puestos del mundo. De hecho, en términos de muertos por millón de habitantes está 15. O sea, listo, esto es un fracaso colosal del gobierno y ahora, perdóname, ¿y qué sectorial. interpretás vos que siguen diciendo, estamos, anoche lo escuchaba el presidente, ya salimos, bueno, estamos, ya salimos, te lo dice en la cara como si, digo, qué país ve que nosotros no vemos? No, ¿Eh? bueno, o sea, a ver, el problema es que también, digamos, el entorno, digamos, de quienes rodean al presidente es de muy mala calidad, ¿no? Mm. Es decir, no solo la infectocracia es de pésima calidad, sino, digamos, los que lo rodean, no sé, por ejemplo, el que le hablan de lo económico son desastrosos, o sea, digamos, son personas, digamos, que sus ideas son las ideas que llevaron a la decadencia argentina, y eso vos la escuchás a Cecilia Todesca, o lo escuchás a Culfas, o la escuchás a Marcó del Pont, digamos, o sea, y son parte del problema, no son parte de la solución. Y te digo, y esto todavía podría terminar siendo peor si vos tenés un desastre inflacionario. Es decir, porque ahí vos podrías llevar a la pobreza del 75%, y yo creo que eso sería una situación que ni el peronismo podría llegar a O sea manejar. que en la economía, la real, la del comercio, la de la fabriquita, la del estudio de servicios profesionales, etcétera, hoy parado, donde buscaste en el depósito la mercadería que quedó y la hiciste oferta para hacer algo de dinero. Cuando puedas realmente remontar esta situación, vas a tener que ir a buscar más mercadería, y ahí agarrate, ¿no? Porque ahí sí, Exacto, ¿eh? es exactamente, vos estás
describiendo el problema real subyacente a lo que va a implicar la aceleración inflacionaria. ¿Por qué? Yo te lo voy a hacer con los números del primer semestre que están todos cerrados y entonces, digamos, se puede ver una explicación, digamos, completa. Fíjate, en el primer semestre Argentina generó 14% de inflación, acumuló. Entonces, digamos, los economistas del gobierno festejan y que, mirá, emitimos mucho y no genera inflación. Bueno, vamos por partes. El 40% del índice no se mueve, porque es la economía en cuarentenada. Por lo tanto, digamos, o sea, vos tenés los mismos precios que hace 6 meses. Sí. ¿Me comprendés? Sí. Que eso es lo que vos estabas señalando recién, es la Sí. contraparte, digamos, en precio de lo que vos dijiste hace un rato, que cuando tengas que salir a reponer los stocks. Primer punto. Después tenés las tarifas pisadas. Además, también vos tenés precios controlados, como por ejemplo artículos de limpieza, y viene de primera necesidad y aseo y todas esas cosas, que están controlados. Y después vos tenés 30 puntos del índice, o sea, 30% del índice vinculado a alimentos y bebidas que están ligados con el tipo de cambio. ¿Y esto por qué es importante? Porque vos tenés una brecha de prácticamente, digamos, del 90%. Sí. Quiere decir que vos tenés una inflación reprimida de 30 puntos porcentuales y además ya casi no tenés reserva de libre disponibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiere decir que el índice tiene una inflación reprimida de 30 puntos porcentuales. Quiere decir que entonces la inflación verdadera del primer semestre no fue 14, fue 46. Y en ese contexto, cuando vos la analizas, estás, digamos, arriba de 120%. O sea, Sí. estás al borde de una hiperinflación moderna que es 150%. Primer punto. Sí. Segundo punto. Además, si vos lo miraras, no te digo que lo mires con la visión monetaria, digamos, que propongo yo, ¿sí? Sino, digo, míralo con la perspectiva que lo mira el propio gobierno. Por ejemplo, la señora Cecilia Todesca dice que lo que determina la inflación es la Claro. evaluación, o sea, el tipo Sí. de cambio. Sí. Bueno, el tipo de cambio, antes de que fueran las pasos con Macri, en promedio fue 40 pesos. Si hoy es 140, quiere decir que el libre, porque es el que hay, vos tuviste una devaluación o sea, multiplicaste por 3,5, es una devaluación del 250%. Es decir, mirá, te aviso que tenés una inflación remanente, escondida ahí, digamos, cuando liberes el tipo de cambio de 250%. Ahora, yo por eso te hago la pregunta permanente. Digo, ¿qué ven ellos? ¿Qué ven? O sea, autocreen. Yo me puedo creer que soy lindo, soy alto, tengo los ojos de Milei, soy todo un fenómeno y sé que no es así. Bueno, ahora, ellos que se miran, ¿en qué espejo de la Argentina se están mirando? Esa es mi pregunta. No, yo creo que por eso, si vos que me conocés, Eduardo, yo Sí. vengo batallando sistemáticamente en el campo del debate de las ideas. Es decir, Argentina viene abrazando el modelo, sí, de la decadencia y no sale de eso. Fíjate, digamos, lo que propone hoy Culfas con el tema de la industria, digamos, relanzar la sustitución de importaciones. Lo mismo que dijo Todesca hace poco, es decir, es volver al mismo modelo que fracasó sistemáticamente. Porque ahí yo me pongo en el lugar de aquel que está en el mundo y dice, bueno, yo le compro a Argentina, ahora también le quiero vender. Sí, eso tiene que ver ya con una cuestión mercantilista, o sea, fíjate que son tan retrógrados que ni siquiera ya han llegado a Adam Smith, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa, digo, porque recordemos que los fisiócratas fueron los que superaron al mercantilismo, ¿sí? Y después, digamos, vino, digamos, los clásicos, digamos, donde el primero de los clásicos es Adam Smith, por decirlo de alguna manera. Hay otros también, ¿no? Digamos, como Turgot, como Hume, pero digo, o sea, el más emblemático, digo, es Adam Smith. Pero a lo que voy es que esta gente tiene un problema, digamos, conceptual, por eso es tan importante dar la batalla en el campo de las ideas, porque yo, digamos, ¿por qué señalo sistemáticamente lo que fue la última obra de Hayek, que se llama La fatal arrogancia? Porque en el fondo lo que te está diciendo Cecilia Todesca, Marco Del Pont, Culfas, Guzmán y toda esta gente, es que en realidad los otros fallaron porque eran tontos, pero como ellos son mucho más inteligentes lo van a hacer bien. Y el problema no es
las personas. Es decir, el socialismo no falla porque las personas son malas. El socialismo lo podría aplicar la Madre Teresa de Calcuta, el Papa Juan Pablo II, digamos, el que vos quieras. Ahora, siempre se ha dicho, y esto es comprobable, socialismo, populismo, llámalo como quieras, es exitoso cuando hay dinero, qué sé yo, Venezuela con petróleo, acá. Ahora, hoy no hay plata. Pero eso es de corto plazo. Por eso, hoy no hay plata acá. Digamos, el socialismo, digamos, mira, los países más ricos de América Latina a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, eran Argentina y Cuba. Lo agarró el socialismo a Cuba, digo, ha logrado que no tenga azúcar. El socialismo en Venezuela logró que no tengan petróleo. Es decir, fíjate esto, en los últimos 6 años el PBI cayó 70%, este año se estima que puede llegar a caer 30%. Lo que tiene que ver con el salario promedio del venezolano es de 72 centavos de dólar por día, tienen 96% de pobres y 80% de pobres indigentes, o sea, de pobres extremos. Es decir, eso es el socialismo, eso sí, ahora son todos iguales, o sea, son todos igualmente pobres, salvo, digamos, los que están en el poder. Sí. Entonces, digo, ese modelo, digamos, ese modelo es un modelo fracasado y es el modelo que continuamente, digamos, acá se está festejando. Es decir, cuando vos mirás lo que es la experiencia venezolana, digo, Argentina es Venezuela, no sé, 4 o 5 pasos atrás, pero es lo mismo. O sea que cuando te dicen, viste, digo, bueno, esto debe ser un run en la calle, en las redes, vamos a llegar a Venezuela, vamos a llegar a Venezuela. ¿Es un camino ya concreto, Javier? ¿Vos lo ves así? ¿Nuestra sociedad se va a permitir eso? A ver, bueno... Yo lo hablo con venezolanos acá y les pregunto, bueno, vos que tenés la experiencia de haber vivido Venezuela, te tuviste que ir del entorno familiar y de amigos, etcétera. ¿Lo que estás viviendo hoy en Argentina es similar? Y la respuesta es sí. Claro. A ver, en Venezuela la gente decía, no vamos a hacer Cuba, ahí lo tenés, van camino a Cuba. Y acá que te dicen, no vamos a hacer Venezuela. Y es el mismo camino, y eso ocurre tal cual. Y hay dos conferencias que son vitales para entender el desastre que está haciendo este gobierno y el desastre mayor que nos va a llevar. Una es el conference call que tiene Alberto Fernández con Lula. Ese es tremendo. Porque vos fíjate que cuando Alberto empieza a hablar con Lula le dice que él extraña a Chávez, sí, que él extraña a Lula, que la extraña a Dilma, que extraña a Bachelet, que extraña a Lagos, que extraña al Pepe Mujica, que extraña a Tabaré, que extraña a Lugo, que extraña a Correa, que extraña a Evo Morales. ¿Qué es lo interesante de todo eso? ¿Cuál es el elemento común de todas esas personas? Todos fueron parte del Foro de San Pablo. Y la idea del Foro de San Pablo era imponer la Unión Soviética Latinoamericana, donde el mejor ejemplo de todos ellos es Venezuela. Pero no solo eso, digamos, también hay otra conferencia donde habla Alberto Fernández y habla sobre el capitalismo. Y es increíble que un presidente, sí, con formación, tenga una conferencia y hable sobre el capitalismo, que además cometió 12 errores garrafales en 17 minutos, pero que además haga chicanas propias de un adolescente. Bueno, lo dijo ayer eso también, ¿no? ¿Te estás refiriendo a lo que dijo ayer en relación al capitalismo? No, estoy hablando de una conferencia. Ayer habló del fracaso del capitalismo, sí, dice, cuando fíjate lo que está pasando con Apple, si querés, y tenés a TransZéneca, que ahora bombos y platillos, bueno, la vacuna la tenemos de TransZéneca, ¿de dónde viene? Del Reino Unido. ¿Qué tenés ahí? La cuna del capitalismo, y ellos lo cuestionan. Bueno, por eso mismo, de hecho las vacunas, digamos, las generó el sector privado para arreglar un problema que generó un país comunista como China. Listo, o sea, no hay nada, digamos, o sea, digamos, no hay nada que decir, o sea, porque la verdad es que, evidente, pero fíjate, a ver, está rodeado de chicaneros estúpidos, o sea, que ni siquiera les da el piné para tener una discusión razonable en televisión.
O sea, y esa es la gente que lo rodea y lo hace cometer errores garrafales como... pero lamentablemente son los que están marcando la agenda en estos tiempos de la Argentina, Exactamente. Vos siendo oficialistas y siendo opositores. Siempre te marcan ellos la agenda y ahí hay que comenzar a hacer autocrítica. Javier, te mando un gran abrazo. Seguimos charlando. Gracias, Eduardo. Siempre es un gusto hablar contigo. Abrazo. Javier Milei.